buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. En este programa vamos a hablar sobre la ley de imprenta, también vamos a hablar sobre el Código de Sistema Penal. Este código que está afectando a los periodistas y a los medios de prensa. Creemos nosotros que se tiene que tratar y se tiene que analizar toda esta situación con diferentes personajes, periodistas de renombre internacional. Tenemos 3 invitados especiales que hoy día lo vamos a atender. Bienvenidos. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. En este programa vamos a hablar sobre la ley de imprenta, pero también la afectación que tiene la ley de imprenta y los periodistas y los dueños de medios con el Código Penal. Tenemos como invitados especiales, especialistas en el tema, comunicadores y catedráticos en la Universidad Gabriel René Moreno y en diferentes universidades. Tenemos como invitado a Milton Montero. Él ha sido ex vocal y ex secretario de acta de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, ha sido candidato a la federación. Bienvenido, querido Milton. Gracias por la invitación. Bueno, estamos al servicio para que la audiencia sepa cuáles son los artículos que estamos observando y no está poniendo en peligro lo que es la libre expresión y libertad de prensa, ¿no? Perfecto. También tenemos otro invitado especial que es el doctor, es abogado de profesión, Roberto Méndez. Ha estado 25 años como experiencia como periodista y también es docente de la Gabriel René Moreno en la carrera de comunicación. Bienvenido, querido Roberto. Gracias, muy amable, un gusto estar aquí en este set, especialmente para decirles que la libertad de expresión no solo es de la prensa, sino también de todos los ciudadanos. Tenemos una persona muy importante en Santa Cruz, como es Frank Zarauz, ha sido es ejecutivo de la Asociación de Prensa Independiente, 35 años que va ejerciendo la profesión y un gran amigo, por si acaso. Bienvenido, querido Frank. Gracias, querido Luis Felipe, un saludo especial para toda tu audiencia y estamos prestos para, no digamos debatir, para analizar y ver los conceptos referentes precisamente a este tema que nos atañe. Según ustedes, lo hemos visto por los diferentes medios de prensa, existe una ambigüedad en lo que se estaría aprobando en el Código Penal. Me gustaría que ustedes les puedan expresar a la ciudadanía cómo se sienten afectados ustedes como periodistas, como prensa, como dueños de prensa, dueños de canales y de radio. ¿Cómo les puede afectar este Código Penal? ¿Qué digo, Frank? Empezamos con usted. Bueno, gracias. De un tiempo a esta parte, lastimosamente, hemos sido siempre objeto, no de este gobierno, sino de otros gobiernos, desde la misma inicio de la República, el sector de la prensa como una especie de piedra en el zapato. Permanentemente nos hemos llegado a considerar, si se quiere, el portavoz de la ciudadanía. Amén de las situaciones que vayan en riesgo de nuestro trabajo, tomando en cuenta los permanentes acosos, los permanentes golpes y lastimosamente no reconocen esto, me refiero a los políticos, el trabajo específico que cumplimos. Somos parte de la construcción de esta vida democrática de la República, hoy Estado, y pues creemos de que estamos siendo lastimados permanentemente. Lo hemos demostrado el año 2010 en una gran manifestación, en una gran convocatoria en la Plaza 24 de septiembre, donde hemos hecho bajar a todos quienes cumplimos la labor de ser obreros de la comunicación, obreros de la información. Ahí se nos han apegado los propietarios de medios de comunicación. Hemos llevado con un eco que se ha hecho permanente situación de vocero en los diferentes departamentos en la provincia. Hemos firmado una gran cantidad de libros notariados, lo hemos llevado a la ciudad de La Paz, le hemos demostrado al actual gobierno que lo que queremos y pretendemos es precisamente combatir a todos aquellos que quieren atropellar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libre comunicación. Y aquí estamos, nuevamente siendo sometidos, si se quiere, a un aspecto de retasear la ley de imprenta,
con algunas leyes que sobrepasan una ley, o vale decir, que sobrepasan algunos artículos que sobrepasan una ley, que es la ley macro que nos determina nuestro trabajo, que es la ley de imprenta. Ese es el aspecto que lastimosamente hoy nos está precisamente llegando a ser nuevamente movilizado para determinar una acción permanente con todo el conglomerado que se llama periodismo. Frank, es una casualidad, digamos, usted lleva 35 años como periodista y son 35 años de democracia. En estos 35 años de ejercicio del periodismo, ¿cuándo ha sido más afectada la prensa? No se ha visto en regímenes totalitarios, vale decir, de aquellos gobiernos no democráticos, como se está notando en la otrora república y ahora en este estado plurinacional, que ya en forma directa pretenden la conducción, la direccionalización o direccionalidad más bien del trabajo específico que cumplimos, y además la judicialización y penalización del mismo. Es por ello de que la interpretación de diferentes gremios como la Asociación de la Prensa, las confederaciones, la Federación, los sindicatos, las agrupaciones gremiales, e inclusive el mismo conglomerado que se llama ciudadano de a pie, ha estado respaldando esto que se llama libertad de expresión. Libertad de expresión que la tenemos y que la sostenemos desde que nacimos. ¿Por qué? Porque en el momento que llega a parir nuestra madre, lo primero que hace el médico es darle la oportunidad de esa libertad de expresión, darle una palmada en la nalga y ahí llorar, pero con ese ímpetu de decir, tenemos la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión está siendo dañada por artículos, está pretendiendo ser frenada, judicializada y penalizada. Querido Roberto, sabemos que sos abogado y también periodista, 25 años de experiencia. ¿Cuáles son esos artículos que están afectando a los periodistas y a los medios de prensa? Muy bien, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero decir por qué nosotros estamos en emergencia, por qué estamos en estado de apronte, por qué hemos lanzado la voz al cielo cuando hemos conocido la existencia de este Código Penal funesto, atentatorio contra la libertad de expresión y la libertad de información, el derecho de acceso a la información inclusive. Y lo voy a demostrar desde el punto de vista legal. Primero, si nosotros vemos, esta es la Constitución Política del Estado, norma fundamental. Si nosotros revisamos el artículo 410 de esta Constitución aprobada en el 2009, durante este régimen de gobierno, vamos a decir que primero está la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. En esa pirámide que describía el jurista Hans Kelsen, donde decía que cada Estado tiene que tener una norma fundamental. En esta norma fundamental, voy a decir compañeros, que tenemos el artículo 18 y el artículo 19 de la Declaración de la Declaración de los Derechos Humanos, que existe la libertad de pensamiento, la libertad de religión y la libertad de expresión, y que nadie puede ser censurado por eso, ¿ya? Entonces, convengamos primero en la norma macro internacional. ¿Cómo es que llegamos nosotros a la Declaración de los Derechos Humanos? Vamos a llegar después de haber considerado que la libertad es precisamente uno de los pilares fundamentales de la democracia. Lo vamos a ver cuando por ejemplo, Platón dijo, doy gracias a Dios por haber nacido libre y no esclavo. Lo vamos a ver después en la antigüedad, cuando Espartaco se pelea contra todo el régimen romano, le vence algunas batallas, pero al final termina perdiendo, pero va a quedar ese legado. Lo vamos a ver después antes de la Revolución Francesa, cuando Voltaire dijo, detesto lo que dice, pero moriría por el derecho que tiene de decirlo. Entonces, vamos a ver cómo este derecho, digamos, de la libertad se ha ido consolidando hasta va a pasar la Revolución Francesa, va a pasar la Revolución Norteamericana,
y nos vamos a dar cuenta que este va a ser un pilar fundamental de la democracia. Volviendo a la doctrina, volviendo a estos principios, vamos a ver que Voltaire con el barón de Montesquieu, que hablaba de la separación de poderes, y vamos a llegar a Juan Jacobo Rousseau, que hablaba de que la soberanía reside en el pueblo. Vamos a ver que son esos tres pilares fundamentales que van a conformar lo que llamamos nosotros la democracia. Demo, pueblo, cracia, gobierno. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos en este Código Penal, no existen. ¿Cuáles son los delitos que el informador o que el comunicador social o que el periodista incurre? Son delitos contra el honor. En este Código Penal están contemplados, pero no se menciona nada de que los periodistas no tendrán fuero ni privilegio. ¿Por qué razón? Porque el artículo 107 de esta Constitución Política del Estado, de esta norma fundamental de nosotros, dice que quienes infrinjan un delito contra el honor de las personas deben ser procesadas o por sus medios, tenemos tribunales de ética en los medios de comunicación, o por su ley, dice. Eso dice el artículo 107. Y nuestra ley madre se llama la Ley de Imprenta. Esta Ley de Imprenta. Una ley de imprenta del año 1925, pero que viene a recoger todos estos principios de la libertad. ¿Y por qué es importante, digamos, la ley de imprenta? ¿Y por qué nosotros hemos lanzado el grito al cielo cuando este código del sistema penal lo desconoce? Porque, por ejemplo, el artículo del 309 al 311 dice: los periodistas o los comunicadores sociales que cometan delitos en contra del honor de las personas serán procesados por un juez, dice. Ya está desconociendo la ley de imprenta, está desconociendo la Constitución Política del Estado, está desconociendo la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo todavía más funesto es donde dice que cuando habla sobre la ley contra el racismo, y dice que si esta infracción contra el racismo ocurre 142 ocurre en un medio de comunicación o se difunde por medio de un medio de comunicación, el autor no tendrá, dice, ningún tipo de fuero ni privilegio. Y lo digo, no es que nosotros los periodistas querramos fuero, querramos privilegio. Nosotros los periodistas queremos las garantías para trabajar, que nos da precisamente esta ley, nos da la Declaración de los Derechos Humanos, nos da la Constitución Política del Estado y nos da esta ley de imprenta. Esta ley de imprenta nos dice que si nosotros cometemos estos delitos contra el honor, tenemos que ser procesados, la ley de imprenta dice, por medio de jurados. Son 40 jurados que se nombran, 20 son los que van al proceso, y estos jurados son ciudadanos notables de una determinada comunidad que son nombrados en cada inicio de gestión, digamos, de los consejos municipales. Doctor, ¿cuál ley está por encima? ¿La ley de imprenta o el Código Penal? ¿O hay una colisión de leyes ahí? La Constitución. La Constitución Política del Estado, la Declaración de los Derechos Humanos. Si no me equivoco, el Código Penal, nuevo Código Penal, dice que ahora todas las leyes que están en contra de ese código están derogadas, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera, pues nosotros de ninguna manera el Código Penal va a estar en contra de la Constitución Política del Estado o en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. Bolivia es signataria de los derechos humanos. El mismo presidente actual en ejercicio, ¿a dónde acudió para postular para la repostulación? Al Pacto San José de Costa Rica, alegó los derechos políticos, está reconociendo. Entonces, no vamos a pasar por encima, digamos, los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado.
Nosotros hemos visto en la prensa, vámonos a unas imágenes donde los periodistas se pronuncian sobre este tema. Nosotros tenemos que pedir que se anulen estos artículos, porque son más de 5 artículos que nos pone a nosotros los trabajadores de la prensa en peligro. 5 artículos son cuestionados por el sector de la prensa, los que afectan a la libertad de expresión, según trabajadores de base que piden a la dirigencia nacional iniciar movilizaciones. Ya nos anticipa a nosotros en el artículo 39 que nosotros podemos ser procesados penalmente. Eso es muy peligroso, compañero, porque ya está de alguna manera perforada nuestra ley de imprenta, en la cual ya existe desde el año 1925. Hemos visto de que la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ha declarado estado de emergencia a nivel nacional. Pues también este estado de emergencia debe ser movilizado a nivel nacional de todos los trabajadores de la prensa, porque aquí no va a afectar solamente el trabajo periodístico, va a ser para el mismo jefe de prensa, para el mismo presentador y para el mismo medio de comunicación, porque va a ser afectado. Uno de los artículos que más desconfianza genera en el gremio periodístico es el que pretende terminar con el secreto de la fuente de información. No podemos revelar nuestra fuente de información, eso es lo peligroso. Ahí teníamos la conferencia de prensa de los trabajadores de la prensa, donde uno de los participantes era el señor Milton Montero, en la cual veíamos de que observaban, creo, entre 5 a 6 artículos. ¿Nos puede decir, Milton, cuáles son esos 5 o 6 artículos? Explicar un poquito más cuáles son las sanciones que hay para la infracción de esos artículos. Sí, por ejemplo, nosotros como trabajadores de la prensa hemos hecho observación de 6. Por ejemplo, el 39, la inhabilitación, dice, ¿no? La sanción de inhabilitación consiste en privar a la persona con edad de ejercer o acceder a empleo, oficio o profesión. Nosotros somos profesionales, en este caso el numeral 1 dice, en la inhabilitación afectará exclusivamente al empleo, oficio, profesión. Le quitan, nos quita a nosotros, nos inhabilita ya, nos inhabilita como profesional. El derecho al trabajo es sagrado. a todo es un derecho que ya universal. está en la misma Constitución que nos refleja y nos protege a nosotros. El otro de los artículos del 142, de los 6 que hemos estado observando, por ejemplo, dice en el parágrafo 3, cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietaria del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Aquí en tierra la ley de imprenta del año 1925. ¿Por qué? Porque al final y al cabo está desconociendo que nosotros tenemos un tribunal de imprenta. En cada departamento tenemos un tribunal de imprenta y en cada confederación, en la confederación, en las federaciones tenemos tribunales de honor. Esas son nuestras instancias cuando algún ciudadano se siente agraviado, injuriado, calumniado. Esas son las instancias para que las personas puedan llegar. Esto va directo, ya sabes. Esto va directo a un estrado ordinario. O sea, vamos a estar penalizados nuestro trabajo directamente a una instancia ordinaria y no se está respetando lo que dice la ley de imprenta. Ese es el artículo en la cual nosotros creemos que ya nos entierra la ley de imprenta, la ley de imprenta, porque este documento es aquí donde nosotros nos da y nos garantiza nuestro trabajo, nuestra labor periodística en todo el territorio nacional. Por eso es que también me parece raro que también los artículos estén diseminados por todos lados, porque al fin y al cabo vemos otro artículo que es el 194, en el cual refleja en el artículo 8 de la ley de imprenta, en la cual nosotros estamos garantizando la fuente de información. Entonces, el 194 dice revelación de secreto. La persona que teniendo conocimiento de secreto en virtud de su estado, ministerio, profesión, empleo, oficio ante comisión, lo revele sin justa causa. Nosotros, los trabajadores periodísticamente, cuando hacemos trabajo de investigación, ¿qué secreto puede haber? Ya no va a haber secreto, más bien vamos a poner en peligro a quien nos ha dado esos datos, esa información. O sea, nuestra fuente de información va a correr riesgo de ser seguramente procesado, no va a haber sus garantías como lo dice la Constitución Política del Estado. Y los otros artículos que nosotros hemos observado desde el punto de vista es el 309, el 310 y el 311. Que hay otros artículos también que están de alguna manera transversales, que también refiere el trabajo que hacemos nosotros dentro de este Código Penal. Hacemos nosotros una mención de que en la anterior semana la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, más la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y también la ANP,
sostuvieron y observaron estos artículos, el 309, el 310 y el 311. ¿Qué son esos artículos? Para que sepa la ciudadanía. El 309 dice la injuria, es el 309, dice que si la injuria se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva, igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva injuria inferida por otro. ¿Qué quiere decir esto? Que todos quienes estamos supuestamente aquí reflejando o reproduciendo algún hecho de una persona que tal vez calumnia, injuria a alguien, a alguna autoridad, pues nosotros vamos a ser procesados por esto. Aquí lo que llama la atención es en el 310, por ejemplo, que son más de... la sanción es de 251 días a 400 días. Dentro de estos tres observados, la sanción es alta, de 251 a 400 días. Privación, dice, días de reparación, exactamente, y es lo mismo, digamos, ¿no? Lo que está manifestando en estos tres artículos. Nosotros, en su momento, como decía, la anterior semana sostuvieron varias organizaciones representantes de la prensa con la presidenta de Cámara de Diputados y senadores, en la cual le hicieron saber estos artículos. Sin embargo, la respuesta fue de que ellos querían hacer una ley interpretativa. En lo personal, yo estoy en contra de una ley interpretativa porque está aquí ya tácito nuestra ley de imprenta. No hay nada que interpretar de nuestra ley de imprenta. Entonces, ¿para qué vamos a buscarle otro mecanismo de control cuando ya la misma Constitución, el artículo 107, dice, el artículo 2, de que nosotros tenemos nuestra norma que nos autorregula a nosotros nuestro trabajo periodístico? Entonces, ¿para qué necesitamos una ley interpretativa? Nosotros no estamos buscando una ley interpretativa. Es por ello que nosotros estamos pronunciándonos, estamos muy preocupados, porque en realidad, como decía hace un momento compañero Roberto, Bolivia es signataria de tratados internacionales. También nosotros tenemos reconocidos los derechos universales de los derechos humanos, el artículo 18 y 19, la libre expresión, libertad de pensamiento, y a eso nuestro país parece que se está descuidando con este nuevo Código de Proceso Penal y está poniendo en peligro, si se pone ya en vigencia el próximo año, lo que es la libre expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento a los ciudadanos. Eso no quiere decir que los trabajadores de la prensa somos dueños de la libre expresión, no, simplemente que nosotros somos los portavoces de aquellos ciudadanos que en realidad buscan un mecanismo de ser escuchados en sus demandas en diferentes sectores que están siempre buscando mejores días para su familia y su sector. Esas son las observaciones que estamos haciendo nosotros en estos momentos, porque estamos preocupados de que se vaya a aplicar esto. Hemos escuchado al señor presidente de que va a tener un año para poder socializar eso, en lo cual esta norma debió ser antes socializado, antes que se lleve la promulgación. Ahora nosotros, muchos sectores se están manifestando, ¿no?, de que están queriendo que este código se anule, se abrogue en su totalidad. Pero también como sector de trabajadores de la prensa nosotros observamos estos 6 artículos, ¿no? Esto se pone interesante, vamos a desmenuzar estos artículos en el próximo bloque. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Queremos ver, hemos visto en las redes sociales y también a través de los medios de prensa al señor Nelson Martínez dando una declaración sobre justamente este tema que hoy nos atrae, la ley de imprenta, el Código de Sistema Penal, donde afecta a los periodistas. Vamos con la entrevista en un programa de televisión en la ciudad de La Paz. Vamos con la entrevista del señor Nelson Martínez, presidente de la ANP. Es el rechazo a varios artículos del Código del Sistema Penal que aluden directamente a los medios de comunicaciones. 3 artículos de manera particular, el 309, 310 y el 311, que hablan sobre injurias, calumnias y difamación. Estos artículos ya existían en el antiguo Código de Procedimiento Penal, en el que fue promulgado por Banzer en los años 70. Sin embargo, lo que causa cierta intriga y desconfianza son los incisos 2 de esos artículos, de los 3, por cuanto amplifican la pena en la medida que los medios de comunicación difunden la injuria, la calumnia y la difamación.
Esa situación nos llama mucho la atención porque estas figuras de calumnia, injuria y difamación existen en la ley de imprenta. ¿Por qué sentido debe existir otra en la ley de procedimiento penal? Entonces, eso fue sin duda nuestro reclamo, que tuvo repercusión en diferentes medios de comunicación y por los cuales hoy en la mañana la Asociación Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz fuimos convocados a una reunión con los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados a raíz de esa preocupación. Sin duda se entregaron varios artículos de los cuales tuvimos varias dudas y buscamos algo de claridad en relación a esta propuesta, a este planteamiento, y el resultado es que se estableció un cuarto intermedio, porque nosotros expusimos cuáles son nuestros reparos en relación a esta norma, específicamente sobre todo los artículos 309, 10 y 11. En esa perspectiva tuvimos una reunión, las organizaciones vinculadas a los periodistas en la Asociación de La Paz, donde discutimos y debatimos cada uno de los argumentos que se habían planteado en esa reunión con los presidentes de las cámaras, de las dos cámaras, y en una nueva reunión a las 6:30 de la tarde en la misma cámara, en senadores, junto con el presidente González, volvimos a ratificar nuestra preocupación, lo cual se planteó desde la Cámara de Senadores una propuesta alternativa en relación a una ley que pueda interpretar los códigos en cuestión, ¿no? Esta propuesta está siendo analizada actualmente por los diferentes gremios periodísticos. Debo resaltar de que en este momento las 4 representaciones han estado unidas, no ha habido ninguna discrepancia al interior. Hemos asistido a las reuniones y hemos manifestado nuestros criterios de manera conjunta, y de la misma manera seguramente volveremos a reunirnos una vez que quememos esta etapa de evaluación y de puesta en consulta con abogados especialistas en la materia relacionada con la libertad de expresión y los derechos humanos. Nelson, también se ha rechazado ese artículo que está referido a los delitos contra la libertad de expresión y de prensa, por ejemplo el artículo 195, que según la interpretación dejaría sin efecto las reservas respecto al secreto de la fuente, que ya está reconocido por la ley de imprenta, ¿no? Sí, una de nuestras consultas fue esa, y analizando la situación es que no se levanta el secreto de imprenta, es más, se refuerza a través de ese artículo la prerrogativa que tiene un periodista de mantener en reserva la fuente. Obviamente, si una norma vulnerara ese principio fundamental de acción del periodismo, definitivamente echaría por tierra lo que es la ley de imprenta, que está en su artículo 8 claramente establecido la reserva de la fuente. Entonces hemos analizado el documento y de manera así específica, es más, garantiza que los profesionales en el ámbito, no dice periodistas, pero los profesionales que tienen reserva de información, sería una falta el poderla abrir o publicar, si es que accede a intereses de terceros. Hablaron de una preocupación, Nelson, el riesgo de instrumentalización política del artículo 246, que tiene que ver con la información digital, electrónica, el tema de las redes. Sí, sin duda, creemos que en este tiempo el uso de las redes se ha convertido no es solamente en un espacio de entretenimiento, sino sobre todo de poder escuchar la voz de la ciudadanía de manera amplia. Ya lo hemos visto en experiencias en otros países, y la existencia de estas tecnologías que permiten la expresión, la libre expresión de hombres y mujeres, es una garantía para la democracia. Obviamente que existen riesgos también en el sentido de que se utilicen estos instrumentos
para fines políticos de instrumentación, que también los conocemos, ¿no es cierto? Pero en principio, el entrar en, digamos que en generar una normativa que pueda enviar a la cárcel a alguien que utilice las redes sociales, no corresponde cuando estamos hablando específicamente al ámbito de la libertad de expresión. Esa normativa sí se aplica de manera directa a quienes hacen mal uso de la información privada que está en las redes sociales. Eso le cambia el sentido totalmente, porque se han dado situaciones en las que personas han perdido su acceso a su cuenta de Facebook, por ejemplo, y utilizan otras personas esa cuenta para denigrar, para hacer un mal uso con una identidad ajena. Y obviamente eso debe ser censurado. Acá es algo muy claro de que lo que en este momento ustedes están pidiendo no son concesiones que se le pide al Estado. Esto es un derecho humano, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y por último está en la Constitución Política del Estado, claramente establecido. Es así, Jimena. Obviamente, cuando se elabora una norma debe pasar por una verificación si es que transgrede algo de la Constitución, ¿no es cierto? Es un ejercicio fundamental antes de ponerlo en vigencia, porque lo contrario, una ley jamás puede estar por encima de la Constitución, ni puede transgredirla, algún artículo de la Constitución. En ese sentido, lo que nosotros hemos pedido en relación a esos artículos que consideramos ambiguos, ¿por qué? Porque si bien existía desde hace tiempo atrás la normativa en relación a estas, ahora son faltas, antes eran delitos, eso cambia la figura, ¿no? Ante las faltas, deja por fuera, según nuestra lectura, dejaba por fuera la ley de imprenta, y creemos y estamos firmemente convencidos, el sector de la prensa, que vulnerar la ley de imprenta iría en contra de la libertad de expresión de la ciudadanía en su conjunto, no solamente al ámbito de la prensa. Es por eso que estamos haciendo consultas de manera particular para ver si esta interpretación, que no vendría dentro del código, sino que vendría una ley promulgada por el legislativo, seguramente, y por el ejecutivo después, esta ley permitiría lo que nosotros estamos buscando, reafirmar, ¿no es cierto?, la existencia y la validez de la ley de imprenta. Exactamente, no se va a permitir que, no sé, que estos artículos se sobrepongan a la ley de imprenta. Así es, nosotros no estaríamos bajo ningún punto de vista de acuerdo de que se vulnera la ley de imprenta. Hemos luchado en todas las instancias en defender que la ley de imprenta es sabia, corresponde, a pesar de su antigüedad, corresponde a lo que ocurre hoy en el mundo y en el país respecto al uso de medios de comunicación, porque la misma ley de imprenta establece el delito en base a su publicación, no es publicación únicamente impresa. Publicamos desde las redes sociales, hacemos público los acontecimientos en YouTube, en cualquier medio, no importa la tecnología que se use, el objeto es poner en público, ¿no? Y estas tecnologías nos permiten poner en público y por lo tanto pueden ser fácilmente interpretados bajo el concepto de la ley de imprenta. En este momento me gustaría también señalar que no es que solamente estarían protegiendo a los periodistas, sino a cualquier persona, a cualquier ser humano, ciudadano que quiera expresarse a través de alguna publicación. Definitivamente la ley de imprenta establece esos criterios, no es una ley exclusiva de los periodistas, es una ley que permite a todo ciudadano expresarse, no solamente dar información, investigar y dar información, también opinar e interpretar. ¿Te imaginas un mundo donde no pudiéramos opinar o interpretar sobre los hechos? Sería un estado donde se ejercería la censura de la opinión y los criterios de la gente, estén equivocados o no. En el caso de la difamación, la calumnia, esas figuras ya existían en el Código Penal y se dan cotidianamente entre personas, ¿no?, entre ciudadanos. Cuando esto ocurre en relación a funcionarios públicos en función pública, porque no se puede establecer criterios de difamación y calumnia
¿no es cierto?, de la vida personal de cualquier funcionario público. Como todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra intimidad y por lo tanto ese aspecto debe ser resguardado también por las leyes y la Constitución, como se establecen también en la Constitución. En esa perspectiva no es una carta de impunidad que tienen los medios de comunicación para difamar a cualquier persona. La difamación es una figura muy específica. El principio del ejercicio periodístico es dar información. Que sea un vehículo para difamar a una persona, eso es otra condición, pero aún en esas condiciones requiere un proceso para verificar que eso ha sido una difamación o una calumnia, no es por el simplemente hecho de denunciarlo. En esa perspectiva se ha entendido nuestra visión, porque creemos que así como está la ley de imprenta, debe ser reconocida, no debe ser obviada. Cuando leemos los artículos no se siente que está la ley de imprenta en medio, parecería un juez podría aplicarla sin mirar otras leyes, pero al mismo tiempo pues la alternativa está en cuanto a esos artículos de del Código Penal, si son referenciados a la existencia de la ley de imprenta, valida y fortalece la ley. Yo recuerdo, no sé si fue a fines de septiembre, que tuvimos una entrevista acá en el mismo set, en Nelson, y si no me equivoco, creo que la Asociación de Periodistas ha sido la primera instancia en haber observado precisamente el contenido del Código Penal. Bueno, tuvimos un diálogo también con los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados a propósito del artículo que hoy es el 205, en ese momento era el 200, cuando se hablaba sobre la responsabilidad de los profesionales, en realidad sobre acciones que exceden el ámbito de una responsabilidad, de una acción responsable. Y llegamos obviamente a un acuerdo en esa instancia, donde después los médicos que fueron objeto de esa controversia en el artículo decidieron generar lo que hasta hoy estamos viendo y a punto de terminar el ámbito de confrontación y de confrontación verbal, obviamente, y de protesta que se ha llevado adelante durante tanto tiempo. Entonces, sin duda hemos entrado en debate sobre esa situación porque involucraba, bajo una interpretación errónea, el hecho de que todas las profesiones podían incurrir en ese tipo de falta. Y ahora nos sorprendemos con estos artículos porque no se habían conversado en esa instancia el nivel de repercusión que iba a tener los artículos específicos 309, 10 y 11. Ahora, después de su aprobación y su promulgación, nos damos cuenta que al involucrar a los medios de comunicación, eso genera mucho ruido en el medio periodístico y por lo tanto estamos buscando resolver esa situación y estamos en ese camino. Va a haber una reunión, ¿no?, de las departamentales afiliadas, tengo entendido. Bueno, la Asociación Nacional ha convocado a un congreso dentro de 2 semanas. Sin embargo, las conversaciones que se están realizando hoy en base a la propuesta que permite viabilizar el reconocimiento y fortalecimiento de la ley de imprenta está en una etapa de cuarto intermedio hasta que logremos tener argumentos legales que nos permitan decir que sí funcionaría o no funcionaría esta propuesta. Nelson, para cerrar esta conversación con vos, el objetivo es evitar que se silencie no solo la voz de los periodistas, sino de los ciudadanos. Definitivamente, ni por las redes sociales, ni por otro tipo de medios vamos a permitir que una norma pueda censurar, pueda discriminar el hecho que las personas puedan hacer uso de su voz, su criterio, su capacidad de análisis, su opinión, porque no es solamente el ámbito de dar información, el trabajo periodístico o de los ciudadanos mismos, ¿no? Es también opinar, tenemos derecho a opinar, sea equivocada o no nuestra opinión, debe ser escuchada y debe ser valorada, no perseguida con la ley, con la justicia o con un instrumento legal que nos inhiba de expresar lo que pensamos. En esa perspectiva, las asociaciones que han estado involucradas y organizaciones sindicales vinculadas al ámbito de la prensa tienen clara la figura de que defendemos la libertad de expresión por encima de todo.
Además que es un precepto constitucional, ¿no? Está Sin por duda. encima siempre las libertades y los derechos de las personas. Tanto por la Constitución como por normativa internacional que el país ha suscrito como normas que deben ser respaldadas, atendidas, aun si no existieran en la Constitución, pero no es el caso. Nuestra Constitución sí respalda esa libertad de expresión. Esa era la entrevista del señor Nelson Martínez, presidente de la ANP, donde daba su posición como ANP sobre el tema de los periodistas. Y creo que es una declaración donde da una línea a los periodistas a nivel nacional. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo y analizamos la ley de imprenta y el código de sistema penal que afecta a los dueños de prensa y a los periodistas. Querido Franz Araúz, estos delitos que enmarcan en el código de sistema penal serán dispuestos como censura para los periodistas, para los medios de prensa. Los medios de prensa van a estar obligados a cerrar sus medios para no entrar en delito como manda el Código de Sistema Penal. Si hacemos una lectura, como ya lo ha realizado el colega Milton, al igual que el compañero Méndez, no solamente nos llega a censurar, nos sanciona, ¿ya? Después nos reprimen y al final, ¿qué nos hacen? Nos judicializan penalmente. Esto no va a tomar una obligatoriedad, si se quiere llamárselo así, a la ANP, vale decir, a los dueños, a los propietarios de empresas de comunicación, cerrar sus puertas. ¿En el afán de qué? En el afán de no ganarse problemas, en el objetivo precisamente de manejar una direccionalidad por parte de quienes están en el gobierno y que indudablemente va a afectar a la población. Lo hemos dicho, lo hemos ratificado, lo vamos a seguir corroborando en dar a conocer de que la libertad de expresión no es propiedad nuestra, no es la propiedad de cada uno de los periodistas, de los camarógrafos, de los editores, ni de los dueños de medios de comunicación. ¿Ya? La libertad de expresión, la propietaria es la población, los vivientes en cada uno de los municipios. ¿Acaso se va a permitir las declaraciones que ha hecho un dirigente campesino en decir, bueno, señores, vamos a llegar a no permitir de que se maneje una vida democrática en Santa Cruz hace algunas horas? Eso se va a coartar a través de estas leyes. Por eso de que creemos que es oportuno de llamar, no la atención, sino llamar a la alianza que siempre se lo ha hecho a través de la iglesia, a través de los vecinos y la prensa, en la unidad de demostrar que la libertad de expresión no se puede limitar, no se puede politizar y menos aún restringir. Creemos de que esta es nuestra oportunidad y estoy seguro de que las movilizaciones que han llamado los colegas y que estamos diciendo que sean parte no solamente los del sector de la prensa, sino también la población, va a tener oídas el día de mañana. Franz, una periodista del periódico Extra fue procesada por publicar una nota en contra del gobierno. No solamente la periodista, no solamente la periodista del periódico Extra, sino también de los medios estatales, de Bolivia TV. Ha habido compañeras, colegas que están siendo sometidas a través de la justicia ordinaria. En forma permanente hemos salido nosotros la defensa. ¿Para qué? Para que precisamente manejemos el tema de hacer respetar la ley de imprenta. Y en forma permanente lo habíamos hecho tanto con Milton como aquí con Roberto, con toda la gente de los trabajadores de la prensa, de pedir, hace 5 años que lo estamos haciendo, al Consejo Municipal para que de una vez por todas precisamente se llegue a reconformar el Tribunal de Imprenta,
que deberían ser ellos, los del Tribunal de Imprenta en este momento existente, vale decir, el de Oruro y el del Alto, quienes deberían salir precisamente a la palestra para defender su legalidad, el Tribunal de Imprenta. Y no así querer, a través de estos artículos, penalizarlo mediante el código que se pretende hacer activo en la vida democrática del Estado. Querido Roberto, antes la gente o los gobiernos no se animaban a sancionar la libertad de expresión. Hoy hay un artículo exclusivo, el 195, donde dice libertad de expresión, ya tiene sanción en nuestra normativa penal. ¿Qué opinás sobre eso y los demás delitos que nos explicaba Milton? Yo quiero volver de nuevo a la Constitución Política del Estado y a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dice el artículo 18? El artículo 18 habla de la libertad de conciencia y de religión, que también es vulnerada por este nuevo código. Pero el artículo 19 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. ¿Ya? Pero miren la segunda parte: el ejercicio de este derecho, dice, no puede ser objeto de censura alguna. Entonces, volvemos de nuevo en la declaración de por qué ¿por qué nosotros hacemos esta declaración de los derechos humanos? Porque los derechos humanos son el pacto social de toda la humanidad, porque este pacto va a ser firmado en el año 1948, después de las dos guerras mundiales, cuando nosotros los ciudadanos nos estamos dando cuenta de que nos estamos matando entre nosotros. Por eso es que nosotros establecemos valores jurídicos que tenemos que respetar. El primer bien jurídico, que también vulnera este código penal, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la justicia, el derecho a la democracia, y hay un sexto derecho, el derecho al medio ambiente. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que este derecho, volviendo concretamente al de la libertad, no es pues un derecho solamente de nosotros los periodistas, es un derecho de todas las personas por la sola condición de nacer hombre o nacer mujer. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nacemos? La palmada en las nalgas y nos ponemos a llorar, expresamos lo que decimos. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente en este paro? Yo escribí un artículo de opinión donde decía el turbión de las 1000 esquinas, y de verdad ha sido un turbión de nuevo que ha ocurrido este paro después de 10 años, donde el vecino salió, bloqueó su calle e impidió, digamos, el paso de la otra persona, queriendo expresar justamente ese sentimiento que tiene guardado cuando le coartan la libertad. Yo he vivido en régimen democrático, en el régimen dictatorial de García Mesa. Yo estaba por salir bachiller. No podíamos andar, yo le digo a mis alumnos, no podíamos nosotros andar más que hasta las 7 de la noche, en algunos casos 9 de la noche, en otras venían los militares, nos metían. Una vez nos llevaron a un cuartel, otra vez nos encerraron en un coliseo. Entonces, no sabíamos, era un destino incierto. Y Arce Gómez decía que nosotros los bolivianos deberíamos andar con el testamento bajo el brazo. Entonces, eso es grave. Cuando yo le cuento estas cosas, digamos, a mis alumnos, cuando le cuento esto a mis hijos, porque esta lucha esta lucha por la libertad de expresión es en el fondo una lucha por la defensa del Estado de Derecho, por la defensa de la democracia. Uno de los pilares fundamentales de la democracia es precisamente la libertad de expresión. ¿Qué fue lo que dijo Gabriel García Márquez cuando le dieron el premio Nobel? Yo cuando llego a un país, dice, y veo los medios de comunicación y observo a voces disidentes, ese es un país democrático. Entonces, yo no sé qué intención
funesta puede tener este gobierno no quiero pensar de que lo que se está diciendo siempre, que es eternizándose en el poder, pero las cosas que están haciendo, volviendo al tema de la libertad de expresión, si nosotros revisamos este Código Penal anterior, ¿qué es lo que dice el artículo 123 cuando habla de la sedición? O sea, atribuirse los derechos del pueblo, o sea, salir a manifestarse. La pena es de 1 a 3 años. Y según este nuevo Código de Procedimiento Penal, cuando la pena no excede los 3 años, la persona puede salir en libertad y puede tener el llamado perdón judicial. Pero ¿qué sucede con este nuevo Código Penal? ¿Saben cuánto es la pena? De 1 a 4 años. ¿Para qué? Justamente para que las personas que se levanten en contra del gobierno, del presidente, puedan ir a la cárcel. Entonces, eso es lo grave, y la ciudadanía tiene que saberlo, ¿no? Tiene que saberlo, que este sistema, este nuevo Código de Sistema Penal es parecido al cuento ese de rey Damocles que le dijo a uno de sus súbditos: te lo presto, mi sillón, vas a ser rey, le dijo, por un día, pero si vos te moves mal, le dijo, si vos te mueves mal, te voy a dejar una espada, le dijo, arriba, te voy a dejar una espada arriba, atada sobre una crin de caballo. Si vos te mueves mal, la espada cae sobre vos. Milton, ¿qué acciones van a hacer ustedes para defender esto? Bueno, yo quiero ratificar algo, y bueno, lo que dice la Constitución Política del Estado en el capítulo 3, lo leyó hace un momento el compañero Roberto. Pero dice en el numeral 5, dice en los derechos civiles y políticos, derechos civiles, a expresar, difundir libremente pensamiento u opinión por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Nosotros siempre hemos salido, los trabajadores de la prensa, a escuchar las demandas de todos los sectores, y no solamente sectores sociales, políticos también, como así también ciudadanos que se ven afectados en su diario vivir. Esa libre expresión es la que nosotros a diario hacemos, difundimos en los medios de comunicación. Y es ahí la garantía que ellos tienen, los ciudadanos, a través de nosotros los periodistas, para poderlo difundir, de esa libre expresión. Entonces, nosotros no somos dueños de ellos, sino son ellos también parte de este Estado, porque todos somos Estado. Yo soy Estado, él es Estado, tu persona es Estado en este país. Todos tenemos derecho a querer, tener que expresarlo libremente, lo que siempre vemos y sentimos de que no están bien las cosas, de que este código, estos artículos tienen que ser anulados, abrogados, y como otros sectores que también están pidiendo la abrogación en su totalidad de este código, pues se tendría que sumarse a esta medida que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Ahora, Luis Felipe, no quisiéramos de que se vea estas reacciones como políticas. De ninguna forma estamos nosotros ni con el 1, ni con el 2, menos con el 3. Lo que estamos directamente, estamos con una multiplicación de absolutamente una reacción natural y con derecho, porque al fin y al cabo la Constitución Política del Estado nos brinda absolutamente todo ese derecho. La Constitución Política del Estado le da precisamente la vida orgánica a la ley de imprenta. O sea, para modificar la ley de imprenta, para rectificar absolutamente lo que dice la norma, tendríamos que modificar la Constitución Política del Estado. Ahora, al margen de este plantón que se está coordinando con los compañeros de base, con la Asociación de la Prensa, y que va a estar también seguramente los vecinos, se nos plantea más bien de que debemos hacer una cumbre de la comunicación, una cumbre de los periodistas del país, y que desde esa cumbre, pero aquí en Santa Cruz, de esa cumbre salga precisamente una determinación que vaya en defensa precisamente de aquello que se llama la libertad de expresión y el respeto por el trabajo de cada uno y una de los obreros de la comunicación.
¿Se puede decir que todos los periodistas en Santa Cruz y en el país están unidos con este objetivo? Naturalmente, debe unirnos, porque al fin y al cabo se hablaba en aquella vez del 2010, cuando estaba en la trinchera, querido Roberto, que tenía precisamente tu mesa de redacción en la carpa de la libertad de expresión, se hablaba de que éramos unos cuantos, pero sin embargo se ha hecho billones en el sentido de manejar precisamente esa ya no teoría, sino esa práctica de ejercitar el derecho de llamar, pero no de llamar la atención, sino de llamar precisamente quizás a la reflexión, para que nuestros gobernantes digan, bueno, señores, ¿qué estamos haciendo? Poniendo en riesgo precisamente uno de los puntales que se llama y alimenta la democracia, la libertad de expresión. Con esas palabras finales nos vamos al corte, los periodistas unidos en todo el país. Vamos a la pausa. Volvemos en el último bloque de Nuevo Tiempo. Tenemos las conclusiones de nuestros invitados especiales, especialistas, periodistas de renombre en nuestro departamento y en el país. Querido Milton, ¿cuáles son tus conclusiones para este tema? Lo que nosotros vamos a hacer es, digamos, hacer ya el movimiento a nivel departamental primero y después a nivel nacional. Es lo que estamos buscando nosotros, de reflejar de que estos artículos nos va a afectar y nos va a penalizar el trabajo periodístico. Lo vamos a hacer en las próximas horas, vamos a movilizarnos. Ya la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia sacó una resolución en la cual saca el estado de emergencia por estos artículos. Entonces vamos a hacer la réplica, vamos a hacer plantones, vamos a hacer de que otros colegas de otros departamentos tomen en cuenta esta actividad que estamos haciendo a nivel departamental aquí en Santa Cruz, que se replique también en Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, El Alto, Montero, todas esas ciudades, Potosí, Tarija, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando nosotros, y bueno, a plantear también de que podemos tener un encuentro nacional de todos los trabajadores de la prensa en nuestro país, ¿no? Para poder llevar adelante planteamientos, sugerencias, observaciones a este Código Penal, ¿no? Gracias, Milton. Querido Roberto, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué le puede decir al país? Yo quiero concluir con una frase de Jesucristo que está justamente detrás de la Biblia, que dice: si nos mandan callar, las piedras van a hablar. Entonces yo quiero convocar primero a los ciudadanos que nos están viendo, que sepan que, reitero, la libertad de expresión no es propiedad de los periodistas, es propiedad de todas las personas, y que nos movilicemos. Yo creo que tenemos que tomar medidas de hecho y medidas de derecho. En las medidas de hecho están justamente las movilizaciones, en las medidas de derecho corresponde un recurso abstracto de inconstitucionalidad que fácilmente, o sea, cualquier tribunal constitucional del mundo lo reconocería, porque está Código del Sistema Penal atenta contra la Constitución Política del Estado, contra la Declaración de los Derechos Humanos, de nuevo, que son principios que están que forman parte de los derechos naturales de las personas. No son derechos positivos, son derechos naturales, derechos de todas las personas. Gracias, Roberto. Querido Franz, tus conclusiones y el mensaje al país. Yo no quisiera que lo vean mi interpretación como un aspecto conciliador, pero si bien permanentemente hemos sido voceros de otros sectores de que deben bajar a la mesa de diálogo, creemos que debemos hacerlo. Debemos hacerlo, pero con un planteamiento que salga de todo el conglomerado que se llama prensa: trabajadores, obreros, administrativos, periodistas, redactores, bueno, todo, ¿ya? En una cumbre, y que de ahí esa demanda se exponga precisamente en forma oficial a quienes, a los señores gobiernos. ¿Para qué? Para que de una vez por todas vean una sola voz, vean una sola reacción y una sola determinación en el objetivo de una vez por todas, para terminar. Porque de lo contrario, mañana van a haber más 309, más 310, más 195, más 142.
Entonces, hagamos respetar el derecho que dice esto, la ley de imprenta. Y de una vez por todas también, que todos los municipios, sean de ciudad, capitales, de provincias, tengan ya formados y organizados sus tribunales de imprenta. ¿Para qué? Para que sean precisamente estos que reaccionen a cualquier actitud que vaya en contra de un derecho, que es la libertad de expresión. Ese es el sentir de hoy en día los periodistas, entrevistadores, ahora son entrevistados, por el tema de la violación a sus garantías y a sus libertades. En mis conclusiones y en mi opinión, creo que verdaderamente este Código de Sistema Penal está violando las libertades y la garantía de los periodistas y de los dueños de medios. Aquí se puede hablar de sedición, se puede hablar de delito contra la libertad de prensa, la libertad de expresión. Se han atrevido a poner un artículo contra la libertad de expresión. Estos artículos que hoy hemos tratado en este programa quitan el título a las personas que trabajan honestamente en nuestro país, y eso es una violación flagrante que se está haciendo y que está haciendo este gobierno. Nosotros, en mi opinión, creo que corresponde hacer medidas, acciones, tanto de derecho como de hecho. Terminamos en su programa, agradecemos a nuestros invitados especiales y los invitamos a que nos sigan en Activa TV los domingos, lunes y jueves. Los esperamos.